Hola, ¿cómo están? Yo soy Liv. El día de hoy les voy a hablar de un tema bastante serio. De hecho, es una actualización de un caso que he tratado en mi canal en la sección de Pasó en Corea y que a la fecha varias personas me mandan mensaje y me preguntan que si cuándo voy a hacer un paso en Corea sobre este tema, pero ya lo hice hace bastante, creo que tiene más de un año y me parece dar como algunas notas importantes sobre él y algunos puntos a considerar, y quiero también pues decirles qué es lo que está sucediendo actualmente con esto, y también para que puedan comprender mejor de lo que voy a hablar aquí les recomiendo que vayan a ver el episodio de mi serie que se titula El caso de Na-young. ¿Por qué lo llamé así? Porque me parece de suma importancia recordar que hay una víctima, que esa víctima tiene nombre, tiene familia, ha habido muchas repercusiones en su persona. Entonces a mí me parece muy importante siempre que no nada más nos aprendamos como los nombres de las personas que causaron estos actos horribles, sino recordar también los nombres de las víctimas reales. Y una vez que hayan terminado de ver ese episodio ya pueden regresar para acá para que se enteren de todo lo que está ocurriendo. Les agradezco también a todas las personas que me han mandado mensaje para hacer este video y explicarles un poquito más. Muchos de ustedes lo han hecho a través de Instagram, así que se los dejo por acá y ahora sí vamos a comenzar con el video. Este delito que se cometió fue un acto de lo más reprochable por toda la sociedad. Yo creo que hay formas de ver diferentes delitos. Hay personas a las que les parece a lo mejor que un delito de robo no es tan grave o que un fraude no es tan grave. Hay otros quienes sí, porque han sido víctimas de ello. Sin embargo, creo que la sociedad podemos concordar en que a la mayoría, si un 95% estamos de acuerdo que lo peor que puede hacer un ser humano es atentar contra la libertad física y de los menores de edad. Y esto lo pueden ver ustedes reflejados en la conducta incluso de las personas que se encuentran en privación de su libertad dentro de estas instituciones penitenciarias o de rehabilitación o reinserción, como sea que les llamen en sus países. Pues el hecho de que entre una persona convicta, condenada por un delito que tenga que ver o que sea de esta naturaleza, incluso las mismas personas en situación de cárcel muestran su enojo e incluso toman una venganza contra estas personas que también van a compartir espacio con ellos. Hasta hay prisiones en donde estas personas tienen espacios de confinamiento, de segregación, puesto que su vida corre peligro dentro de la misma institución penitenciaria por el tipo de delito que ellos cometieron. Ahora bien, lo que hace no especial a este caso, sino que tuvo matices impactantes para la sociedad, fue la sentencia ligera que se le otorgó a Cho por las acciones cometidas el 13 de diciembre de 2008, cuando él tenía 57 años de edad y cuya sentencia fue únicamente de 12 años. Y en este video no me referiré en específico a las acciones que llevaron a esta condena, pues espero que ya hayan visto el video o videos respectivos, no solamente el mío, sino de otros canales o de fuentes de información fidedigna como portales de noticias. Hay que recordar también la razón por la cual esta sentencia de 12 años fue impuesta y por qué no una más grave, pues en aquel entonces el juez consideró que el alcohol era un atenuante para la comisión de lo que hizo Cho. Y lo cual, en mi perspectiva como abogada y como estudiante de criminología en Corea, yo considero que el alcohol no debería ser un atenuante, sino un agravante, en especial en este tipo de delitos. No en todos y no en todas las circunstancias, pero en este sí. Así que me parece algo reprochable y algo que hay que cambiar en la legislación coreana inmediatamente, pues este tipo de delitos únicamente han ido a la alza. Además de que Cho tenía planeado regresar, y así lo hizo esta semana, a la ciudad de Ansan, que es donde se cometió el delito, que es actualmente donde sigue viviendo o seguía viviendo la familia, y puesto que alrededor de donde él vive otra vez con su esposa hay escuelas, y que es otro vacío que existe en la legislación coreana, puesto que al salir agresores de ese tipo no deberían acercarse o no deberían vivir cerca de este tipo de facilidades en donde hay niños. Además de lo incómodo que es para la familia de la víctima y la víctima en sí,
saber que su agresor iba a residir cerca de ella nuevamente y que tuvieran que ser ellos quienes se tuvieran que mover o relocar a otro distrito por miedo a volvérselo a topar. Eso me parece también una situación bastante inusual. También varios me han preguntado que si creo en la reinserción de estas personas, en especial cuando una de mis líneas de investigación principal han sido la reinserción en los centros penitenciarios. Mi respuesta es que en algunos casos sí hay reinserción, en otros casos no, y honestamente creo que este no es uno de ellos. Y la razón que tengo para creer esto es que Cho es un ofensor habitual, o en inglés en criminología les llamamos el career criminal, tiene una carrera criminal, puesto que él ha sido llevado ante la justicia desde 1970 por otros 17 delitos distintos, de la misma naturaleza del crimen que fue condenado por última vez. La prisión tiene bastantes filosofías y tiene muchas formas de tratar de, le han llamado de reinsertar al individuo, de reintegrarlos, de rehabilitarlos. Todas estas son teorías de las prisiones y cuáles son las metas que quiere lograr cierta sociedad en un punto geográfico diferente. Sin embargo, la prisión funciona diferente, sino como una inhabilitadora. No quiere decir que el tiempo que van a estar dentro de esas 4 paredes de su habitación, ellos van a estar reflexionando en sus actos, sino que funcionan esas 4 paredes para que esa persona esté en ese mismo momento sin la capacidad de poder hacer daño a otras personas. Esto es la función inhabilitadora. Mientras más se iba acercando la fecha de liberación de Cho, también pues las personas y los ciudadanos se iban preocupando por saber cuáles iban a ser las medidas a las cuales él iba a ser sometido. Y hace como unos 3 años el alcalde de Ansan, que es la ciudad en donde se encuentra actualmente, quería meter a Cho en una facilidad especial después de haber cumplido con su sentencia. Y así también, en este mismo camino, el Ministerio de Justicia en 2010 sugirió un acta a la cual se le llamó Acta de Supervisión Protectora, en la cual se estipulaba que ciertos ofensores de esa naturaleza podían ser recluidos en un centro de detención especial después de haber cumplido con su sentencia por un máximo de 10 años más, pero al ser considerada como violación a los derechos humanos de las personas cuando ya han terminado su sentencia, pues esta fue desechada y fuertemente criticada. Es decir, que lo que querían hacer era que después de que Cho fuera liberado, él pasara inmediatamente a este centro especial para que no pudiera regresar a la sociedad hasta dentro de unos 10 años más, porque también otras 400,000 personas firmaron una petición a la Casa Azul, a la Casa Presidencial, y recaudaron pues estas firmas para solicitar que Cho fuera enjuiciado otra vez y así mantenerlo en prisión vitalicia, es decir, que esté toda su vida en prisión. Pero esto es imposible, puesto que la mayoría de los sistemas jurídicos en el mundo contemplan un principio que dice, y seguramente lo conocen o lo han escuchado, de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito y enjuiciarlo una vez más por algo que ya había recibido una sentencia y volverlo a poner en prisión, pues era una violación a sus derechos legales. Y esto lo pueden encontrar como el principio de doble enjuiciamiento. Sin embargo, también hay países que no contemplan este principio para delitos graves. Sin embargo, aquí en Corea sí está contemplado, así que eso tampoco podía hacerse. Por otra parte, lo que seguía después de Cho ser liberado, normalmente las personas, ellas se van por su cuenta donde tengan que ir o residir, utilizando el transporte público, pero en el caso de Cho, él fue escoltado por las autoridades hasta la ciudad de Ansan para que llegara a su domicilio, puesto que muchas personas ya estaban esperando su salida. Y creo que yo sé que muchas personas a lo mejor sí piensan en el hecho de que ojalá alguien lo espere a la salida y le haga algo, pero el hecho de convertirte tú en un criminal después también es algo de pensarse,
Y es algo a lo que querían abogar las autoridades al llevarlo ellos mismos, que un ciudadano normal no se fuera a convertir ahora en un agresor. Según la legislación coreana, Cho debe utilizar un brazalete electrónico por 7 años continuos. Tendrá un guardia que es el que va a estar monitoreándolo y además estará haciendo visitas sorpresas al domicilio de Cho. También varios creadores de contenido pues estuvieron haciendo videos en donde ellos decían que esperaban que ya saliera de prisión para ir a ser los primeros en ir a visitarlo y pues hacer justicia por su propia mano, y muchas personas o suscriptores comentaban que ellos apoyaban totalmente esto, que incluso si necesitaban depositarle para una fianza después, que con gusto lo iban a hacer. Y esto pues generó que también que entre youtubers que se encontraban en el mismo sitio fueran y se golpearan entre ellos por ver quiénes iban a tener la primicia, y se contabiliza que al menos 150 youtubers han ido a visitar el callejón donde se encuentra el domicilio de Cho, han ido a gritarle, a sonar las bocinas de los autos hasta altas horas de la noche. Sin embargo, también pues el alcalde salió en defensa de los vecinos, ya que han habido al menos 100 reportes de vecinos quejándose de que no los dejan dormir a gusto ni vivir a gusto por el hecho de que Cho sea vecino de ellos, y el alcalde les pidió también tener un poco de prudencia, puesto que no únicamente están molestando a Cho, de hecho es el menos afectado, sino a toda la comunidad. Y como les decía hace algunos minutos, pues actualmente bajo la ley coreana no hay una forma de detener a Cho de que viva allí, puesto que hay escuelas cerca. Entonces se están proponiendo también en la corte y se está esperando una decisión para que esto sea efectivo. Y bueno, de hecho también el Ministerio de Justicia ha solicitado a la Suprema Corte ciertas prohibiciones para Cho, como que se le prohíba consumir alcohol, que esté fuera de su domicilio hasta altas horas de la noche, y la prohibición de entrar a lugares en donde hay niños. Así que la Corte todavía está decidiendo esto, a ver si lo van a aplicar, si lo van a tomar en consideración o no. Y por su parte el gobierno de Ansan también está pidiendo que se instale un poste de vigilancia especial frente al apartamento de Cho y su esposa para estar en constante monitoreo, incluso más de cerca de lo que ya está. Y además la policía local de Ansan ha instalado 15 cámaras de seguridad más a los alrededores, y también han subido la luminosidad de las lámparas en las calles hasta lo más potente para que no quede ningún lugar oscuro o en un rincón oscuro en donde algo peligroso pueda pasar. A lo mejor esto puede parecer bastante inverosímil para ustedes, pero nuestros estudios de criminología siempre están correlacionados también con que el alumbrado público es bastante importante para la prevención de delitos. No quiere decir que los va a detener por completo, pero sí se previenen bastante, hay una correlación alta. Así que por eso es una de las medidas que también se han instalado por el momento. Hay muchos proyectos del Ministerio de Justicia que están tratando de pasar en la Suprema Corte para saber cómo resolver en el futuro, para que no pasen con este tipo de sentencias ligeras, y también saber qué tipo de medidas se pueden adoptar en el futuro para saber qué aplicar en el caso de que una persona con las características de Cho, cuando sean liberados y puestos en sociedad una vez más. He leído entrevistas del padre de Na-young en donde dice que estaba muy molesto, obviamente con justas razones, por lo que está sucediendo, pero más aún por el hecho de que Cho vuelva a vivir en la misma ciudad y sean ellos quienes se hayan tenido que mudar por la protección de su hija. Y lo que se sabe de Na-young es que afortunadamente en el año de 2010 Na-young pudo ser sometida a una cirugía en donde le reconstruyeron sus órganos y además también le reconstruyeron su sistema reproductivo. Pero aún, y estoy segura de que por muchos años, va a lidiar con su estrés postraumático. Yo creo que no existe una persona que haya escuchado sobre este caso y no le haya causado repulsión. Si estamos dentro de los parámetros normales de lo que dicta la sociedad y la lógica natural sobre lo bueno y lo malo, desafortunadamente no hay nada que se pueda hacer en estos momentos. La sentencia ya fue dictada, ya fue concluida, entonces hay que esperar a ver qué sucede en el futuro. Solamente queda esperar que este tipo de aberraciones en los sistemas de justicia cambien para bien, puesto que lo más importante y que siempre voy a decir y apelar es la protección de la víctima. Y me queda únicamente pedirles que vean en ella un ejemplo de fortaleza. Y sin más me despido y nos vemos para el próximo video.